Cuando toqué el timbre de nuestra casa en la playa, Tomás estaba allí, riendo. Relajado. Con los brazos alrededor de su amante. Cuando me vio, la risa murió en sus labios. Casi saltó del susto. La mujer corrió al dormitorio como una cucaracha cuando se enciende la luz. ¿La trajiste aquí, Tomás? ¿Aquí? ¿A nuestra casa de playa? Mi voz rasgó el aire. Mis hijos estaban a mi lado, testigos de la destrucción de toda una vida. 30 años de matrimonio hechos pedazos en un solo instante. Pero déjenme volver al principio. Déjenme contarles cómo llegamos a este infierno. Tenía apenas 18 años cuando conocí a Tomás en una fiesta de barrio en Madrid. Él, con 20, tenía los ojos más sinceros que jamás había visto. En aquella época, no teníamos nada más que sueños y una terquedad absurda de que juntos conquistaríamos el mundo. Éramos jóvenes y pobres. Yo trabajaba en una tienda de ropa en el centro, él hacía trabajos esporádicos como electricista. Vivía en un apartamento diminuto con mi madre, y Tomás compartía una habitación con 2 amigos. Pero cuando estábamos juntos, nada de eso importaba. Él me iba a buscar al trabajo todos los días, caminábamos por las calles de Madrid hablando del futuro, de la casa que tendríamos, de los hijos que criaríamos. Algún día vamos a tener una casa en la playa, Mercedes, decía, tomando mi mano mientras pasábamos por el Retiro. Un lugar solo nuestro, donde podamos escapar de todo esto. Yo sonreía y apretaba su mano. Creía en cada palabra que salía de aquella boca mentirosa. Los primeros años fueron duros. Compartíamos los gastos, ahorrábamos cada centavo. Yo cocinaba pasta todos los días porque era lo único que podíamos permitirnos. Tomás trabajaba doble turno los fines de semana. Pero éramos felices. Éramos un equipo. O al menos yo creía que lo éramos. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo con nuestras familias presentes. La luna de miel fue un fin de semana en Toledo. No teníamos dinero para más, pero me sentí la mujer más afortunada del mundo. 2 años después, logramos alquilar un apartamento más grande. Todavía pequeño, pero nuestro. Fue allí donde nació Diego. Recuerdo a Tomás sosteniendo a nuestro hijo por primera vez, con lágrimas en los ojos. Ahora somos 3, susurró. Vamos a darle todo lo que nosotros no tuvimos. Y lo hicimos. Trabajamos como locos. Tomás fundó su propia empresa de electricidad, yo abrí una pequeña boutique. Cada peso ahorrado era un ladrillo más en la construcción de nuestros sueños. Cuando nació Isabela, 3 años después, ya vivíamos en una casa cómoda en Ciudad de México. Tomás había expandido su negocio, yo tenía 2 tiendas. Los niños crecían felices, estudiaban en las mejores escuelas que podíamos pagar. Pero de todos nuestros sueños cumplidos, había uno que brillaba más fuerte en mi corazón, la casa de playa en Sayulita. Compramos el terreno cuando Diego cumplió 10 años. Era un pedazo de paraíso frente al mar, con palmeras y una vista que quitaba el aliento. Pasó años siendo solo un terreno con una construcción básica, pero para mí era perfecto. Esta casa es tuya, amor, decía Tomás cada vez que íbamos allí. Tu sueño, tu pasión. Haré de ella el lugar más hermoso del mundo para ti. Y lo hizo. Reformamos cada rincón juntos. Elegimos cada mueble, cada color, cada detalle. Era más que una casa en la playa. Era el símbolo de todo lo que habíamos logrado juntos, de cada sacrificio, de cada victoria. El templo sagrado de nuestro amor. Los años pasaron. Diego se graduó en ingeniería, Isabela en diseño. Ambos siguieron sus propios caminos, construyeron sus vidas. ¿Y Tomás y yo? Seguíamos allí, sólidos como siempre. O al menos eso creía yo. Para mí, el amor de Tomás era una certeza absoluta. Como el sol que sale cada día, como el mar que siempre vuelve a la orilla. Su lealtad era incuestionable. En 30 años de matrimonio, jamás se me pasó por la cabeza que fuera capaz de traicionarme. Jamás sospeché. Ni por un solo segundo. Qué ingenua era. Gente, esta Mercedes no tenía idea de lo que se venía. ¿Ustedes han pasado por algo parecido? Déjenlo en los comentarios. Era un martes común cuando todo se vino abajo. Una discusión tonta sobre algo que ni siquiera recuerdo.
Tomás estaba molesto por algo del trabajo, yo había comentado sobre las cuentas de la casa. Nada grave. Nada que justificara lo que vino después. Se levantó de la mesa del desayuno con un suspiro cansado, como si llevara el peso del mundo en los hombros. Necesito respirar un poco, Mercedes, dijo, pasándose la mano por el cabello. Necesito un tiempo. Lo miré con esa calma que uno desarrolla después de 30 años de matrimonio. Las discusiones iban y venían. Era parte de la vida. Siempre resolvíamos todo. Está bien, respondí, recogiendo los platos. Da una vuelta. Cuando vuelvas, hablamos. Él asintió, tomó las llaves del coche y salió. Escuché el motor encenderse, el sonido alejándose por la calle. Pensé que volvería para el almuerzo. Tal vez para la cena. Pero no volvió. El primer día, aún me pareció normal. Tomás a veces necesitaba su espacio. Siempre había sido así. Llamé a su celular 2 veces, fue directo al buzón. Debe estar manejando, pensé. El segundo día, empecé a preocuparme. Llamé a la oficina. No, señora Mercedes, dijo Carla, la secretaria. El señor Tomás no se presentó hoy. Ni ayer. Un pinchazo de ansiedad me atravesó el pecho. Llamé a sus amigos. Nadie sabía dónde estaba. El tercer día, la preocupación se convirtió en miedo. Llamé a Diego. Mamá, tranquila, me dijo del otro lado de la línea. Papá debe estar procesando algo. Ustedes discutieron, ¿no? Déjalo que vuelva a su tiempo. Quería creerlo. De verdad quería creer que era solo eso. El cuarto día, llamé a Isabela. Mamá, ¿ya intentaste llamar a la tía Rosa? Sugirió. A veces papá va allí cuando quiere desahogarse. Llamé. Rosa, la hermana de Tomás, dijo que no lo veía hacía semanas. Pasó una semana entera. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada. Ni una señal de que seguía vivo. Aún así, creía que todo se resolvería. Estaba segura de que en algún momento volvería con esa sonrisa tímida, pidiendo disculpas por la preocupación, explicando que había reaccionado de más. Fue solo una discusión tonta, me repetía. Va a volver. Lo que no sabía, y jamás habría sospechado ni en 1.000.000 de años, era que esa discusión no había sido espontánea. No fue casual. Fue calculada. Planeada. Un pretexto cruel para irse de casa sin levantar sospechas. Mientras yo estaba allí, contando los días, esperando, creyendo, confiando, Tomás estaba viviendo una vida paralela. Una vida que había construido a mis espaldas, con mentiras, encuentros a escondidas, promesas susurradas al oído de otra mujer. Y el destino que eligió para vivir esa traición no podía ser más devastador, nuestra casa de playa en Sayulita. El lugar de nuestros sueños. El pedazo de cielo que él mismo me había regalado. El símbolo sagrado de nuestro amor. Justamente allí, en ese lugar al que yo aún no había ido ese año. El lugar que guardaba nuestras mejores memorias, nuestras tardes de domingo, nuestras reconciliaciones después de cada pelea, nuestros planes para el futuro. Él había elegido profanar nuestro templo. Pero yo no sabía nada de eso. Seguía esperando, como una idiota, que mi marido regresara a casa. Seguía creyendo que nuestra vida volvería a la normalidad. Seguía confiando en el hombre que, en ese preciso momento, estaba en brazos de otra, riéndose de mi ingenuidad, construyendo nuevos planes sobre las ruinas de nuestro matrimonio. Pasaron 10 días. 2 semanas. Y yo allí, esperando como una tonta, mientras mi vida se desmoronaba sin que yo lo supiera. La verdad estaba a solo unas horas de distancia. Y cuando llegara, vendría con la fuerza de un huracán. Mientras yo seguía esperando como una boba, creyendo que Tomás volvería en cualquier momento, la verdad se estaba revelando a kilómetros de distancia, en Sayulita. Clara Mendoza era nuestra vecina en la playa desde hacía más de 10 años. Una mujer dulce, de unos 60 años, que cuidaba una pequeña posada familiar y siempre mantenía un ojo sobre las casas de la zona. Me conocía bien. Sabíamos mucho la una de la otra, tomábamos café juntas cada vez que yo iba a la playa. Aquella mañana de jueves, Clara estaba regando las plantas del jardín cuando notó movimiento en nuestra casa. Luces encendidas,
coche en el garaje, música suave viniendo desde la terraza. ¡Qué bien!, pensó. Mercedes ha llegado. Hacía tiempo que no la veía por aquí. Decidió hacerle una visita. Al fin y al cabo, éramos amigas de muchos años, y siempre le gustaba ponerse al día. Preparó un bizcocho de naranja, mi favorito, y llenó un termo con café recién hecho. Alrededor de las 10 de la mañana, Clara caminó hasta nuestra casa con la tranquilidad de quien visita a una amiga querida. Abrió el pequeño portón de madera y siguió el sendero de piedras que llevaba a la terraza. Mercedes, llamó desde la entrada, agitando la mano. Traje bizcocho de naranja. Escuchó movimientos adentro. Pasos apresurados. Voces en susurro. Extraño. Normalmente yo salía corriendo a abrazarla. Mercedes, ¿estás ahí? La puerta se abrió lentamente. Y entonces Clara se quedó helada. Allí estaba Tomás. Mi marido. Pero no estaba solo. Sus brazos rodeaban a una mujer que Clara jamás había visto. Una morena de unos 40 años, con el pelo suelto, vestida con una camiseta que claramente era de él. Tomás sonreía. Una sonrisa leve, enamorada, como si el mundo exterior no existiera. Como si no hubiera una esposa en casa consumiéndose de preocupación. Como si 30 años de matrimonio fueran un simple detalle sin importancia. La mujer se reía suavemente de algo que él le había susurrado al oído. Estaban relajados, íntimos, completamente cómodos. Como una pareja de luna de miel. El corazón de Clara se aceleró. El estómago se le revolvió. El termo resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo. Tomás miró hacia el ruido. Cuando vio a Clara, el color desapareció de su rostro. La sonrisa murió al instante. La mujer a su lado notó el cambio y siguió su mirada. Clara, balbuceó Tomás, sin poder formar una frase coherente. Pero Clara ya había visto suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza. De rabia. De indignación. De asco. Se alejó sin decir una palabra, pisando los vidrios del termo roto sin siquiera sentir los cortes en los pies. Caminó de vuelta a su casa como un huracán, con el corazón martillando en el pecho. Ese desgraciado, pensó. Ese maldito desgraciado. Clara conocía a Mercedes desde hacía años. Sabía del amor que le tenía a esa casa, del cariño con que cuidaba cada rincón, de las horas que pasaba en la terraza mirando el mar y hablando de sus planes para el futuro. Y ahora ese canalla había llevado a su amante al lugar más sagrado de la vida de Mercedes. Había profanado el templo de su matrimonio con su asquerosa traición. Clara entró llorando en su casa. Pero no era el tipo de mujer que se queda de brazos cruzados ante una injusticia. Tomó el celular con las manos temblando de rabia e indignación. Primero, sacó fotos. Volvió discretamente hasta la cerca de nuestra casa y fotografió el coche de Tomás en la cochera, el movimiento en la terraza, cualquier evidencia que pudiera registrar. Después, con la voz trémula pero firme, me llamó. Mercedes, dijo cuando contesté. ¿Clara? Respondí, sorprendida. ¿Qué pasó? Tu voz suena rara. Siéntate, hija. Por favor. Me senté en el sillón de la sala, con el corazón ya empezando a acelerarse. Mercedes, estoy aquí en Sayulita. Vine a echar un vistazo a mi casa y decidí pasar por la tuya para tomar un café. Pensé que estabas aquí. Pero no estoy, Clara. ¿Por qué? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que parecía cargar todo el peso del mundo. Porque Tomás sí está. Clara fue la amiga que toda mujer necesita tener. ¿Ustedes harían lo mismo en su lugar? Cuéntenos en los comentarios. ¿Cómo que está? Pregunté, ya con la voz temblorosa. Clara, explícame bien. Mercedes, no está solo. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. El aire desapareció de mis pulmones. El suelo se desvaneció bajo mis pies. ¿Qué? Fue lo único que logré susurrar. Está con una mujer, Mercedes. Abrazados. Íntimos. Como una pareja. Las palabras de Clara perforaron mi pecho. Un dolor físico, real, que me dobló sobre el sillón. No, murmuré. No puede ser.
Debe ser un error. Debe ser. Mercedes, hija, me interrumpió Clara, con la voz llena de lágrimas. Tomé fotos. Lo vi con mis propios ojos. Estaban en tu terraza, relajados, riéndose. Ella llevaba puesta una camiseta de él. Un grito desgarró mi garganta. Un sonido que nunca había salido de mí antes. Un llanto que venía de las entrañas, de un lugar que ni siquiera sabía que existía. El dolor era más profundo de lo que jamás imaginé que pudiera sentir. 30 años. 30 años de mi vida entregados a ese hombre. 30 años de confianza, de complicidad, de sueños compartidos. Y él había elegido el lugar más sagrado de nuestra unión para traicionarme. Nuestra casa de playa. El lugar de nuestros planes. El lugar donde me había prometido amor eterno. El lugar donde construimos nuestros mejores momentos. Había escupido sobre todo eso. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por los años perdidos, por la confianza destruida, por la ingenuidad asesinada. Lloré por la mujer idiota que había esperado 2 semanas por un hombre que estaba en brazos de otra. Pero en medio de ese huracán de dolor, algo dentro de mí se encendió. Una llama que no sentía desde hacía mucho tiempo. La misma fuerza que me hizo enfrentar la pobreza a los 18 años. La misma determinación que me hizo construir una vida desde cero a su lado. La misma mujer que había luchado por cada ladrillo de nuestra casa, por cada peso de nuestra cuenta bancaria, por cada sueño cumplido. Respiré hondo. Enjugué las lágrimas con el dorso de la mano. Clara, dije con voz firme. Mándame las fotos. Mercedes. Mándame las fotos, repetí, más dura. Necesito verlas. Cuando las imágenes llegaron a mi celular, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba él. Mi esposo. Abrazado con una mujer que podría ser nuestra hija. Sonriendo. Feliz. Enamorado. En nuestra casa. En nuestra terraza. En nuestro paraíso. Llamé a Diego. ¿Mamá? Contestó en la segunda llamada. ¿Pasó algo? Tu padre me está engañando, dije, sin rodeos. Está en la casa de la playa con la amante. Silencio. Un silencio largo, pesado. Mamá, ¿estás segura? Tengo las fotos, Diego. Maldito, gritó. Llamé a Isabela enseguida. ¿Mamá? Su voz dulce siempre me tranquilizaba. Pero no hoy. Isabela, necesito que tú y Diego vengan aquí. Ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tu padre me está engañando. Vamos a Sayulita. Juntos. ¿Qué? Gritó. Mamá, ¿estás segura? Absolutamente. Vamos juntos. Él va a ver con quién se está metiendo. Al día siguiente, Diego llegó temprano por la mañana. El rostro serio, los puños apretados. Isabela llegó 1 hora después, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, dijo abrazándome fuerte. No lo puedo creer. Ni yo, respondí, acariciando su cabello. Pero es la realidad. Y la vamos a enfrentar juntos. Diego fue directo al grano. ¿Qué quieres hacer? Miré a mis hijos. A los 2 seres más importantes de mi vida. Y en ellos vi la fuerza que necesitaba. Vamos allá, dije, con una calma que me sorprendió. Con el corazón herido, pero con la cabeza en alto. Él eligió destruir nuestra familia. Ahora va a ver las consecuencias. Salimos en el coche a las 9 de la mañana. 4 horas de viaje hasta Sayulita. 4 horas para prepararme para el momento más difícil de mi vida. Pero ya no estaba rota. Estaba decidida. Tomás iba a conocer a una Mercedes que nunca antes había visto. El coche se detuvo frente a la casa. Mi casa. Nuestro paraíso, que se había convertido en el escenario de mi humillación. Ahí estaba él. Tomás. Afuera, en la terraza, riendo. Totalmente relajado, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Como si no tuviera una esposa y 2 hijos que lo amaban esperándolo en casa. El sonido del portón al abrirse hizo que se girara. Al principio, solo curiosidad en su rostro. Después, cuando me vio bajando del coche, la sonrisa desapareció.
Su cuerpo se tensó. La sangre se le esfumó del rostro. Caminé hacia él con Diego e Isabela a mi lado. Mis pasos resonaban en el silencio de la tarde. Cada paso era una sentencia. Cada metro recorrido era el fin de una era. Cuando se dio cuenta de que no estaba sola, que nuestros hijos estaban conmigo, su expresión cambió al pánico absoluto. El silencio duró solo unos segundos antes de romperse con mi voz. Una voz que ni yo reconocía. Llena de dolor, rabia y decepción. ¿La trajiste aquí, Tomás? ¿Aquí? A nuestra casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las manos le temblaban. Abrió la boca, pero solo salió un murmullo incomprensible. 30 años, Tomás, continué, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. 30 años de mi vida entregados a ti. ¿Y así me lo pagas? La mujer apareció en la puerta de la terraza. Al ver la escena, corrió hacia adentro como una cucaracha cuando se enciende la luz. Cobarde. Igual que el hombre con el que decidió involucrarse. Diego se adelantó, mirando a su padre con una mezcla de asco y desprecio que nunca había visto en el rostro de mi hijo. Eres una basura de hombre, dijo con voz firme y cortante. Simplemente basura. Isabela, mi niña dulce, estaba llorando. Lágrimas corrían por su rostro como ríos de decepción. Me das asco, dijo con la voz rota. Asco, papá. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tomás extendió la mano hacia ella, pero ella retrocedió de inmediato. Ni se te ocurra, dijo, alejándose. No me toques con esas manos. Me acerqué a él. Me paré justo frente, tan cerca que podía ver la desesperación en sus ojos. Tan cerca que podía oler el perfume de ella impregnado en él. Nuestra casa de playa, Tomás, dije con una calma que contrastaba con el huracán dentro de mi pecho. El lugar de nuestros sueños. El lugar que tú mismo dijiste que era mío. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Elegiste bien el lugar para destruirme, continué. Elegiste nuestro paraíso para convertirlo en tu infierno personal. Mercedes, fue todo lo que logró susurrar. No, lo corté, mirándolo directamente a los ojos. No mereces ni mi desprecio. ¿Sabes por qué? Porque el desprecio es lo que se siente por alguien que aún importa. Y tú ya no importas. Diego se acercó a su padre. Crecí admirándote, dijo con voz cargada de dolor. Quería ser como tú. Ahora solo me da vergüenza llevar tu apellido. Isabela también se acercó. ¿Cómo te miras al espejo, papá? Preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes mirarte sabiendo lo que nos hiciste? Tomás estaba completamente destrozado. Intentó tocarme, pero instintivamente me retiré. Nunca más, dije con frialdad. Jamás. Finalmente. ¿Quién más quedó satisfecho con esta reacción? ¿Se lo merecía o creen que ella exageró? Comenten. Empecé a reír. Una risa amarga, sin alegría. Aquella pelea estúpida fue planeada, ¿verdad? Pregunté. Una obra de teatro para tener una excusa para irte de la casa. Bien pensado, Tomás. Bien pensado. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Ahora la casa es mía, dije, sacando la llave del bolsillo. 5 minutos para recoger sus cosas y salir. Tú y tú, acompañante. La mujer apareció con una maleta pequeña, claramente desesperada por irse. Pasó por nuestro lado sin mirarnos a los ojos, como una sombra patética. Tomás recogió algo de ropa y salió cabizbajo. En la entrada, se giró una última vez, pero no dijo nada. Ni siquiera podía. Lo miré por última vez. El hombre al que había amado durante 3 décadas. El padre de mis hijos. El compañero de toda una vida. Se acabó, dije, simplemente. Se acabó para siempre. Él se subió al coche y se fue. Diego e Isabela me abrazaron con fuerza. Me quedé allí, viendo el coche desaparecer en la carretera, sintiendo algo extraño. No era alivio. No era tristeza. Era libertad. Por primera vez en 30 años, era completamente libre. De regreso a Ciudad de México, el divorcio se resolvió con una rapidez que me sorprendió. Tomás no impugnó nada. No luchó por los bienes,
no pidió una segunda oportunidad, no intentó justificar lo injustificable. Quizás la vergüenza era más fuerte que la codicia. Quizás la culpa pesaba más que el orgullo. Me quedé con la mayor parte de los bienes. La casa de la ciudad, las 2 tiendas, los ahorros, las inversiones. Y, sobre todo, la casa de playa en Sayulita. El lugar que él había elegido para traicionarme ahora era mío. Completamente mío. Supe por Diego que Tomás había dejado el país. Se fue a Argentina, diciendo que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. Huyó. Como el cobarde que siempre fue, en el fondo. Mejor así, dijo Diego durante un almuerzo. Lejos de ti, lejos de nosotros. Los hijos ya no le hablan, para ellos, su padre murió el día que descubrieron la traición. No sentí pena. Tomás había hecho sus elecciones. Ahora vivía con las consecuencias. En cuanto a mí, fue como si una cortina pesada hubiera sido retirada de frente a mis ojos. Durante meses, me había sentido perdida, traicionada, humillada. Pero ahora, libre de las ataduras de un matrimonio podrido, empecé a florecer de nuevo. Retomé las riendas de mi vida con una energía que no sentía desde hacía años. Viajé a lugares que siempre quise conocer. París, Roma. Descubrí que viajar sola no era soledad, era libertad pura. Reformé la casa de la ciudad a mi manera. Sin tener que pedir opinión, sin tener que negociar cada decisión. Compré muebles que me gustaban, pinté las paredes con los colores que me hacían feliz. Recuperé mi alegría. Descubrí que, cuando se enfrenta el dolor de frente, puede transformarse en la mayor fuerza que existe. La fuerza de quien ha sobrevivido, de quien se ha levantado, de quien ha renacido de sus propias cenizas. Pasaron los meses. La herida cicatrizó, dejando solo una marca que me recordaba mi fortaleza. Fue en una clara mañana de primavera cuando Isabela llegó a casa con una expresión distinta. Brillo en los ojos, sonrisa contenida, manos nerviosas. Mamá, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Tengo una noticia para ti. Miré a mi hija, esa mujer hermosa y fuerte que había criado. ¿Qué pasa, mi amor? Voy a ser mamá, dijo con la voz emocionada. De gemelos. El mundo se detuvo de nuevo. Pero esta vez, de una forma completamente distinta. Mi corazón estalló de alegría, de amor, de esperanza. Empecé a llorar. Pero esta vez, era un llanto dulce, lleno de vida. Abracé a mi hija con toda la fuerza que tenía. ¿Gemelos? Pregunté, aún sin creerlo. 2 bebés, mamá. Tus nietos. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando el jardín que había replantado con mis propias manos. El amor que creía haber perdido para siempre se había transformado en algo mucho mayor. Más puro. Eterno. Multiplicado por 2. En los meses siguientes, acompañé cada ecografía, cada consulta, cada momento del embarazo de Isabela. Preparé el cuarto de los bebés en mi casa, compré ropita, juguetes, todo por duplicado. Cuando nacieron los gemelos, Luis y Sofía, sentí una explosión de amor que ni siquiera sabía que era posible. Sostuve a esos 2 seres diminutos en brazos y entendí que mi vida había encontrado un nuevo propósito. Me mudé definitivamente a la casa de la playa en Sayulita. Isabela y los bebés venían a visitarme todas las semanas. Diego aparecía siempre que podía. La casa que antes simbolizaba la traición ahora rebosaba de nueva vida, de risas, de esperanza. Cuidaba a mis nietos con una energía que no sabía que aún tenía. Me despertaba de madrugada para darles el biberón, cambiar pañales, cantar canciones de cuna. Era agotador, pero era la mejor etapa de mi vida. Una tarde, sentada en la terraza de la casa de playa con Luis en brazos y Sofía dormida en la cuna al lado, miré al mar y sonreí. Una sonrisa genuina, de quien ha encontrado la paz. Tomás me había dado el mayor dolor de mi vida. Pero también, sin saberlo, me había dado el mayor regalo, la libertad para descubrir quién era yo realmente sin él. Mercedes había vencido. Completamente.